Agradezco a los que apoyaron el capítulo anterior. Empecemos con Game Marte capítulo 3. Tras dedicar toda la tarde a ayudar a Mérida a recoger sus hierbas predilectas, Elsa regresó a la casa señorial al atardecer. Quería alcanzar su habitación sin ser vista, cambiarse de ropa y cenar antes de ponerse a disposición de la familia. En caso de que hubiesen enviado jinetes en su busca, ninguno se había acercado a los bosques. Pero sus padres no necesitaban hablar con ella de inmediato, era más probable que le informaran de la boda el mismo día de la partida y no antes. La consideración que le prodigaban sus padres era muy escasa. Recorrió el pasillo a toda prisa y pasó junto al comedor, a esa hora probablemente ocupado por sus padres y su hermano. Elsa jamás cenaba en ese comedor. Le desagrada recordar que tú no eres un hijo varón, así que no se lo recordaremos con tu presencia. Albergaba un vago recuerdo de las palabras de su madre, pronunciadas cuando ella aún era una niña pequeña. Era uno de los escasos gestos bondadosos prodigados por su madre que Elsa recordaba, y no habría tenido apetito si se hubiera visto obligada a comer con ellos. Le gustaba comer en la cocina con los criados. Allí reinaban las risas, las chanzas y la camaradería. Algunos habitantes de la casa sentían aprecio por ella y llorarían cuando se marchara, pero no su familia. Cuando comenzó a remontar la escalera, el tercer peldaño chirrió, y como en ese momento nadie estaba hablando en el comedor, oyeron el chirrido. «Muchacha», gritó su padre. El tono de voz hizo que pegara un respingo, pero se dirigió inmediatamente al comedor y se quedó en el umbral con la cabeza agacha. Era una hija obediente, al menos ellos creían que lo era. Jamás infringía las reglas, a menos que tuviera la absoluta certeza de que no la descubrirían. Nunca discutía ni alzaba la voz y tampoco dejaba de obedecer una orden incluso cuando deseaba hacerlo. Su hermano la consideraba un tímido ratón, su padre dejó claro que no debía hacerse notar y que prefería no verla ni oírla. La reacción a sus escasas chispas de rebelión infantil fueron reprimidas con cachetadas o duros castigos y aprendió a parecer dócil con rapidez a pesar de que bullía de ira en su interior. ¿Es que hace tanto tiempo que no te veo, hermana, o es que has crecido de la noche a la mañana? Ya no pareces un tímido ratoncito, ciertamente. Elsa se enfrentó a la mirada de Aster. A él podía mirarlo a los ojos, no merecía su respeto y jamás lo obtendría, pero resultaba irritante y mortificante que toda esa situación, y el papel que ella se veía obligada a interpretar, fuese culpa de Aster. No cabía duda de que había hecho algo horrendo para que el Lord del Norte se enfadara lo bastante como para exigir un duelo, y no una vez sino en 3 ocasiones. Yo tampoco recuerdo haberte visto en años, así que es muy posible que estés en lo cierto y que haya pasado mucho tiempo, contestó con voz monótona. Evitó que su rostro expresara la menor emoción, algo que resultaba fácil tras haber aprendido el arte del disimulo. Su escasamente afectuosa familia jamás adivinó cuánto dolor le había causado a lo largo de los años. Aunque su padre la había llamado, aún no le había dirigido la palabra. Tal vez él también estaba sorprendido al notar que ya no era la niña pequeña que de vez en cuando veía por ahí. Ella siempre se esforzó por evitar que notara su presencia. La casa era grande y resultaba fácil esquivarlo si uno conocía sus costumbres. Al igual que Aster, Thomas solía pasar mucho tiempo en Londres hasta hacía unos años, cuando el dolor en las articulaciones comenzó a afectarle. Su madre no siempre lo había acompañado a Londres. Cuando ella y su madre estaban solas en casa, Idun había demostrado interés por ella y le hablaba como si guardaran una relación normal. La conducta de su madre la había confundido y supuso que Idun se sentía sola cuando Thomas y Aster estaban ausentes, o quizás estaba un poco loca porque en cuanto Thomas o Aster volvían se comportaba como si Elsa hubiese vuelto a dejar de existir. Aster se puso de pie, arrojó la servilleta en el plato y dijo: «Hablaré contigo después. Existe una estrategia que a lo mejor podrías emplear para salir bien parada de este asunto. Ayudarla, él. Prefería abrazar una serpiente venenosa antes que confiar en cualquier ayuda ofrecida por su hermano, pero dado que en realidad aún nadie le había dicho por qué la habían llamado, Elsa guardó silencio y esperó a que le informaran del futuro que la aguardaba. Su madre empezó a hablar, explicándole todo aquello que Elsa ya sabía. Lo normal es que una hija hiciera docenas de preguntas, incluso protestara. Pero no ella. ¿Por qué no me dijiste que ya estaba en edad de casarse?, preguntó Thomas, interrumpiendo a su mujer. Podríamos haber arreglado un matrimonio con alguien escogido por nosotros.
Entonces ahora no nos encontraríamos frente a este ridículo dilema. Elsa sonrió para sus adentros. Su madre había tomado medidas para prepararla para el matrimonio porque no quería que Elsa avergonzara a la familia pareciendo una imbécil total. Aunque no la incluían en las actividades sociales de la familia en Londres, había tenido toda suerte de maestros. De equitación, música, danza, lenguas y arte, además de otros que le enseñaron a leer, escribir y conceptos rudimentarios de aritmética. Jamás recibió elogios por su desempeño puesto que nadie esperaba que destacara en nada, sin embargo, ella aprovechó las enseñanzas. Dado que cumplirá los 18 el mes que viene, este verano pensaba llevarla a Londres para que disfrutara de la temporada social, dijo Idun. Hubiera recibido numerosas ofertas de matrimonio. Te lo dije, Thomas, solo lo has olvidado. La respuesta de su padre fue un gruñido. Elsa supuso que quizá ya olvidaba muchas cosas debido a la edad. Era lo bastante viejo como para ser su abuelo, se encogía de dolor cada vez que se movía. Mérida podría haber aliviado sus dolores mediante un remedio de hierbas, pero tal vez la hubiesen despedido solo por atreverse a ofrecérselo. Elsa también podría haberlos mitigado. Gracias a la compañía constante de Mérida, había aprendido los maravillosos usos de las hierbas. Hubiera sido posible ayudar a un hombre bondadoso y decente, incluso de manera secreta, añadiendo hierbas benéficas a su comida y bebida, pero los hombres fríos y sin corazón se merecían lo que la naturaleza les prodigaba. Idun mantenía la vista clavada en Elsa, aguardando, y ella se dio cuenta de que quizá su madre esperaba una reacción ante la mención del viaje a Londres. Aunque ya conocía la decepcionante respuesta a la pregunta que estaba por hacer, la hizo de todas maneras. ¿Entonces no disfrutaré de una temporada social en Londres? No, este matrimonio es más importante. Los criados ya han empacado tus cosas. Partirás mañana de madrugada, con una escolta y una dama de compañía. ¿Tú me acompañarás? No, tu padre se encuentra muy mal, así que debo permanecer a su lado y es probable que si Aster te acompaña vuelva a ser recado a duelo, así que eso es imposible. Jack Frost procede de una familia eminente y acaudalada establecida en Yorkshire durante siglos. Conozco a su madre socialmente, pero no muy bien. Nunca me he encontrado con su hijo. Lleva el título de vizconde de Overland, pero eso es cuanto sé acerca de ese individuo belicoso que, antes que a la sociedad londinense, parece preferir las regiones agrestes de Yorkshire. Si te rechaza, tanto mejor, porque entonces el hacha caería sobre su cabeza, por así decir, y tú podrías regresar a casa y continuar con nuestra vida habitual. Pero tú no puedes rechazarlo a él. Todos los Arendelle cumplirán con la petición del príncipe regente, para que él no pueda echarnos la culpa de nada. Un vizconde está por debajo de nosotros, protestó Thomas, pero presta atención, muchacha. Negarte a casarte con Frost sería una locura. Si lo haces te haré encerrar en un manicomio durante el resto de tu vida. A Elsa le pareció increíble la idea de que el futuro de su familia dependiera de ella, pero la amenaza de su padre la aterró. Sabía que haría exactamente eso si perdía su título y sus tierras por culpa de ella. Pero para ella la situación suponía escapar de su familia. No tenía la menor intención de rechazar a Lord Frost. Inclinó la cabeza y abandonó el comedor, y solo entonces pudo volver a respirar con tranquilidad. Mañana. No había contado con partir tan pronto, pero, cuanto antes, mejor. Final del capítulo. Gracias por apoyar la teoría.